Hola chicos, espero que se sientan súper bien. Aquí les traigo la ROM Oxígeno S para el Poco X3 Pro. En este video les estaré mostrando la instalación, el rendimiento que tiene esta ROM, los bugs, entre otras cosas. Quiero que se queden hasta el final para que puedan ver todo acerca de esta ROM. Una ROM muy bonita, muy fluida, también muy estable, que estaré contando todo en el video. Aquí vamos a comenzar por el centro de control. Aquí vemos que es muy parecida a la ROM de Android puro, muy bonita, muy personalizable. Aquí tenemos los accesos rápidos. Uno es el NFC, no funciona el NFC, para que lo tengan en cuenta. El NFC no funciona. Cuando intentamos activarlo, se sale. No sé si en próxima actualización lo van a corregir, pero no funciona. Aquí vamos a ver las configuraciones básicas, que es muy parecida a la ROM de Xiaomi. Aquí vemos que contamos con Android 13 en esta ROM. Una de las funciones muy buenas que tiene esta ROM es que podemos extender la memoria para las aplicaciones, para que no se cierren si tenemos muchas aplicaciones abiertas. Muy buena esta opción. Me parece muy interesante. Aquí vamos a hacer a lo que hicieron la ROM. Aquí vamos a ver crédito a ello. Y le estaré mostrando alguna configuración como la de Wi-Fi para que ustedes vean que es prácticamente igual, la de data. Bluetooth. El Bluetooth está funcionando 100%. De eso no hay queja. Aquí también para compartir. El fondo. Aquí es una de las cosas más interesantes que me gustó de esta ROM. Podemos personalizar a nuestro gusto. Ponerle la imagen, cambiar los iconos. Son cosas que podemos modificar en el celular para que se vea más agradable cuando la estemos usando. Más bonito. Es un acceso rápido. La iluminación, eso fue cuando estamos llamando. Podemos cambiar esta opción. Muy bonito. Esto es para que cuando nos llamen se encienda el flash o el LED. Aquí vamos a probar esto. Miren que mira que bien. Sonido y vibración. Pantalla y brillo. Aquí podemos personalizar, cambiar el brillo, el modo oscuro, también la fluidez de la ROM. Si la queremos 60 o 120 FPS. Solamente nos permite cambiar de 60 a 120, igual que la ROM Stop. Aquí podemos ponerle también la duración de la pantalla. Queremos 30 minutos y queremos 1 minuto, entre otros. Aquí solamente nos permite, como le dije, estándar o alta, que es la normal, 60 o 120. Esas son las notificaciones. Podemos modificar las notificaciones, las aplicaciones también. En sí se parece mucho a la ROM de Xiaomi. Esa es otra alternativa si no le gusta la ROM de Xiaomi. Mira, aquí eso es para nosotros apagar. La batería, aquí la batería, con respecto a la batería, dura mucho la batería. Dura prácticamente casi igual que la de Xiaomi. Carga rápida también, funciona la carga rápida. Aquí podemos optimizar la ROM, entre otras cosas. O sea, la ROM no, las aplicaciones. Tumbar la energía si queremos restringir la energía. Así, este también es el ajuste adicional. Aquí podemos encontrar un sinnúmero de ajustes que son muy importantes. No abundo mucho porque no quiero que se alargue mucho el video, pero ese ajuste lo tienen también los Xiaomi. Esta ROM es muy parecida a la ROM de Xiaomi, pero más fluida. Quizás no más estable porque la ROM es todo de Xiaomi, pero sí más fluida, más fluida. Se vieron, ahora vamos a ver algunas de su puntuación en diversas aplicaciones. Primero vamos a pasar a la cámara. Aquí les mostraré un bug que tiene la cámara. Miren bien, cuando bajamos
a esta opción aquí, dice que se va a reiniciar. Ese es el bug que tiene. También si cambiamos a la opción de cámara de perfil, o sea, para tirarnos la foto de frente, también no funciona. Aquí le dé también esta ROM universal de Gcam, que la tengo en el canal, la pueden probar. Esta sí funciona totalmente. Hasta incluso funciona video 4K y 60 FPS. La pueden buscar en el canal. Les voy a dejar una tarjetita para que puedan descargarla. Si les gusta esa ROM, pueden instalar esta cámara. Pero la cámara en realidad tiene un bug. Ese es los dos únicos bugs. El NFC no funciona ni la cámara. Pero después funciona todo. Le estaré mostrando también en Antutu para que ustedes vean la puntuación que me dio. Me dio una buena puntuación, mira, de casi 60. 600,000, digo, perdón. Saben que la ROM esto lo que nos da es nos da una puntuación inferior. Aquí también mire esa puntuación. En la ROM esto nos da menos. Ahora vamos a pasar también a los juegos. Les recomiendo esta ROM para el que quiere disfrutar de una experiencia diferente a la ROM stock, puede instalar. Aquí vamos a pasar ahora a los juegos, al rendimiento de los juegos. Quiero que nomás se fijen en los FPS. Primero vamos a ver el juego de Free Fire. Aquí la ROM, le voy a estar hablando, la ROM no se calienta tanto para juegos. Miren los FPS arriba. Ustedes pueden ver también el consumo de CPU, de GPU. Sabe que la CPU se usa más. Pero quiero que vean los FPS, la estabilidad de los FPS. Ahí quiero que se concentren. Y en general para los juegos me gustó mucho. Pueden probar, el que guste probarla puede probarla. Porque a mí me gustó, en general me gustó. No me quedo con ella, como le digo, porque estoy probando diversas ROM para recomendársela a ustedes. Pero me gustó. Miren los FPS, se mantiene 59-60. Así, una ROM prácticamente estable en los juegos. Que el que le gusta jugar esta clase de juego puede disfrutarla. Pues también el que quiere vivir una experiencia diferente a la ROM stock de su celular, puede instalar esta, porque es una ROM prácticamente que se parece mucho a la ROM stock y da una experiencia más fluida. Ahora vamos a pasar al juego de PUBG Mobile. Quiero que también se fijen solamente en los FPS. Los FPS que se mantiene así mismo 59-60. Esto es una ROM para los juegos que se la garantizo. Se la recomiendo. Y tampoco, si quieren, no se desesperen mucho, estaré escribiendo más ROM para ese teléfono. Aquí yo soy un mango, yo solamente vengo a probar la fluidez en los juegos solamente. Yo mismo no sé jugar mucho este juego. Prácticamente me paso jugando Free Fire y Call of Duty. Un poco, no juego mucho, no sé jugar mucho. Pero solamente quiero que ustedes se fijen en la estabilidad de los FPS. El consumo de CPU también. De la GPU. No quiero que se fijen de que mi jugabilidad, porque yo no sé jugar mucho en este juego. Pero en sí, en general, esta ROM quizás no va a ser la mejor que yo he probado, pero si le gusta una experiencia que no sea Android puro, puede utilizar esta, o si no le gusta la ROM, esto de MIUI. Aquí entonces ahora vamos a pasar a instalar la ROM para que ustedes vean cómo se instala. Esta ROM se instala de una forma diferente que las otras. Aquí tengo el celular en la mano. Ahora lo vamos a reiniciar o apagar para entrar en modo recovery. Yo tengo instalado el ORANFOS. Pueden instalarlo, es que tiene el TWRP, pero también funciona con el TWRP. No tiene ningún tipo de problema. Me gusta usar el ORANFOS porque para mí es más seguro que el TWRP. Aquí entro al ORANFOS.
Dejamos que cargue. Aquí me dirijo a borrar. Primero vamos a borrar esto aquí. Borramos todo. Seleccionamos otra memoria interna si queremos. Yo la selecciono, pero ustedes si quieren no la selecciono. Para tener mi ROM limpio. Ahora vamos a seleccionar donde está la ROM. Yo la tengo en una micro SD. La selecciono que está y le damos swipe. Ahora de nuevo lo vamos a dirigir, le damos wipe aquí y nos vamos a dirigir a borrar en forma data de nuevo. Vamos. Ahora puede conectar. Me gusta conectar el cable a la computadora o al cargador porque para cualquier cosa, cualquier inconveniente me le pase energía al teléfono, nunca se me quede. Este error, este truco es muy importante para que nunca se le quede su teléfono, cualquier cosa pase. Después que ya inicie, usted lo puede conectar. Siempre borramos en forma data de nuevo que instalamos esta ROM para que borre todo los archivos basura que vea y pueda subir. Si hace esto, no dura mucho para subir. Ya ustedes saben. Solamente esperar, el primero arranque dura un poco, no se desesperen, que va a subir. Yo a lo primero me desesperé, pero subió. Y por experiencia propia les digo que no se desesperen. Si fue de su agrado este video, ya ustedes saben, muchas gracias. Dejen su like, pueden suscribirse para que vean más ROM como esta.